días. Me llamo Simón, como me ha dicho Maricruz. Tengo una editorial y bueno, yo os puedo hablar un poquito de por qué se me ocurrió publicar el libro. Claro, yo no soy profesor, eso lo tratarán ellos, para eso están. Hace un par de años tuve con mi mujer una pequeña tienda de juegos de mesa y en Aragonia, el centro comercial de Aragonia, era un stand más bien. Y me di cuenta que, bueno, allí normalmente en un centro comercial la gente lo que solía comprar eran juegos familiares y educativos, o sea, bueno, infantiles. Me pedían muchos juegos de ABA, no sé si conocéis la editorial, bueno, si conocéis el mundo de los juegos de mesa un poco. Pues me pedían muchos de ABA, sobre todo para practicar el alemán. Y había un par de juegos que se llaman 3x4 ZAS y Código Secreto de ABA, que me los pedían los padres mucho, y había incluso algunos que me decían que en sus colegios, en los colegios de sus hijos, esos libros, esos juegos, perdonad, tenían que ser obligatorios, ¿no? 3x4 ZAS lo que hace es potenciar las tablas de multiplicar, no sé si lo conocéis, sale en el libro. Y el Código Secreto lo que hace es pues que llevamos a unos ladrones que tienen que robar en un museo. Bueno, pues hay unas piezas de arte y para pasar de habitación en habitación tienes que resolver operaciones matemáticas sencillas de sumar, multiplicar, dividir, restar, o sea, para niños, ¿no? Entonces yo vi que los padres pues se quedaban, no los conocían estos juegos antes de abrir nosotros la tienda, o si los conocían era muy poquito. Y yo vi que se quedaban pues diciendo, pues estos juegos tendrían que estar en los colegios de nuestros hijos, ¿no? Y eso me hizo pensar que no había, investigué un poco, y no había material apenas en el que se tratase el juego como herramienta educativa. Sí que había mucho, pero bueno, pero mucho teórico, ¿no? Pero no había práctico, pues bueno, vosotros corregidme si eso, por lo menos lo que yo vi. No había mucho práctico en el sentido de que alguien, un padre, un profesor, comprase un libro y sin haber jugado nunca pudiese utilizar el juego con sus hijos o incluso entre los hijos mismos, ¿no? Entre chavales que podían utilizarlo sin haber jugado nunca. Y bueno, más adelante, eso me hizo pensar, ¿no? Hasta ahí. Luego, al año siguiente, conocí a varios profesores, a Manu Sánchez, a Óscar Recio, bueno, a ellos dos, a Enrique lo conocí en el 2016 también, puede ser, más o menos, sí. Y a Jaime también, ¿no? Más o menos. Bueno, pero he nombrado a Manu sobre todo porque me ofreció un juego de mesa, porque entonces me decidí, después de cerrar la tienda, que se puso un año solo, por problemas de salud de mi mujer, decidí abrir una editorial, crear una editorial. Siempre me ha gustado hacer cosillas. Y si el hobby lo puedes trasladar a un poco a tu trabajo, ¿no? Aunque no es mi trabajo principal, digamos. Pero bueno, creé una editorial y me ofrecieron un juego. Manu Sánchez me ofreció un juego muy sencillo para niños, que se llama Monster Kill, que ese sí que, no sé si lo conocéis, ese sí que se vende en tiendas. La primera edición está agotada, ahora se va a publicar la segunda. Y es un juego pues que potencia, pues eso, pues para niños de 3 años, el dibujar, las matemáticas, el leer, etcétera. Esto pues me dio más pie a seguir pensando que los juegos podían utilizarse como herramienta educativa. A todo esto, en esos momentos creo que estaba empezando más o menos muchos profesores a utilizar los juegos en clase, ¿no? Pues más o menos en el 2000, podría decir, pero bueno, a 3-4 años tampoco. Siempre habrá habido gente que lo haya hecho, pero más generalmente, o sea, más en general, más profesores hace unos pocos años. Entonces me ofrecieron ese juego, vi que gustó mucho, conocí a Manu, luego conocí a Óscar, que es profesor también, pero más orientado hacia los juegos de mesa, pero también a los juegos de rol. Y ya esto entonces ya me dio pie a, pues dije, pues voy a publicar un libro, voy a buscar profesores, hablé con ellos, me dijeron que encantados, conocí más profesores que iba conociendo poco a poco y vi que no eran muchos los profesores para publicar el libro, ¿no? Que igual el libro se queda un poco cojo en el sentido de que yo veía que había muchos más profesores que utilizaban el juego y yo no los conocía. Entonces me parecía un poco mal decírselo a 5 y que quedasen 20 fuera o 30, 40, no sé, ¿no? Entonces puse un anuncio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Oye, busco profesores para escribir un libro sobre el juego y como herramienta educativa, ¿no? Y me escribieron un montón, bueno, un montón, 15 o 20, tampoco, ¿no? Me escribieron hasta de México, eso sí que me acuerdo, que al final el profesor mexicano no sale, porque no sé, que nos escribimos y tal, pero al final no sé qué pasó, que dejamos o sea, que no cuajo, no sé por qué. Pero hubiera sido interesante el aspecto en México, no sé, un capítulo interesante también. Conocí a los profesores y ya ya empecé en las redes sociales y tal.
Y entonces me decidí a publicarlo. ¿Cómo publico yo? Porque he publicado hasta ahora 2 juegos de mesa y 3 libros. Suelo publicar por crowdfunding, no sé si sabéis lo que es, el mecenado, micromecenado y todas estas cosas, ¿no? Entonces lo puse en Berkami, normalmente lo hago por Berkami. La verdad es que tuvo muy buena aceptación, no sé si ha sido el libro 300 mecenas, o sea, está muy bien. En principio, el libro va a ser una tirada de 550 ejemplares. O sea, se va a vender en tiendas, pero en tiendas mecenas, y serán 4 o 5 tiendas. O sea, a lo mejor saldrán 50 libros a la venta, aparte de los mecenas. Luego la idea sería mejor hacer una siguiente tirada, pero en principio para ver cómo funcionaba, porque la verdad es que sería mi tirada más larga en libros, 550, hasta ahora eran tiradas de 300, porque los libros, por desgracia, pues tampoco, al menos en mi caso, a lo mejor la editorial Planeta y esta gente sí que saca tiradas largas, ¿no? Pero en nuestro caso, pues no. Tal como los juegos de mesa, sí que son tiradas de 1000 ejemplares, normalmente. En este caso, 550. Saldrá a la venta, es un libro de 348 páginas. No sé si lo está pasando. Bueno, porque se mira un poquito. Se ha quedado detenido en la tapa, en la portada. Bueno, en la portada podéis ver, en la contraportada, podéis ver la lista de los autores, que son 24 profesores. Bueno, profesores, psicólogos, hay un autor de juegos. Y me parece que ya está. Bueno, y algún formador, como se suele llamar, coach, ¿no? Coach, formador. Bueno, él prefirió que se pusiera formador en su capítulo, que hablan pues esto del juego como herramienta educativa, pero lo que os comentaba, no solamente teoría hay algo, porque hablar del juego, algo hay que hablar de teoría, ¿no? Algo que meter, pero prácticamente yo creo que es casi todo como práctico, ¿no? O sea, hay partidas de rol para jugar con los alumnos. Hay una, por ejemplo, que nos lleva a los sitios de Zaragoza. Bueno, no a los sitios de Zaragoza, perdón, al día 2 de mayo, en Madrid. Perdonad, ¿no? Para la Guerra de Independencia, vamos. Hubiera preferido que hubieran sido los sitios de Zaragoza, pero bueno. Se puede. Además está muy bien porque las partidas, tanto de rol como hay juegos de mesa también gratuitos, que te los puedes descargar y jugar con ellos, con los chavales, con los hijos, con los alumnos. Se pueden también trasladar un poco, o sea, hacer las tuyas las partidas, ¿no? O sea, la partida de rol es un poco guía. La puedes llevar, jugar con ella al pie de la letra, o bien puedes cambiar cosas y hacerla a tu manera, ¿no? No sé, jugarlo alguna vez o no, pero bueno. Luego habla también un poquito hay partidas de rol, habla del rol, pone ejemplos cómo utilizar juegos de rol. Esto cada autor, digamos, que tiene su capítulo y habla de lo que mejor se le da a él, ¿no? O de lo que más utiliza en clase con el juego. Entonces, pues hay autores que nos cuentan cómo utilizar los juegos de rol para enseñar. Por ejemplo, coger un juego de rol de la Edad Media y ponerle a enseñar historia, las ropas, la geografía que había entonces, los países, cómo funcionaba la sociedad de la época. Un juego de rol pues del siglo XIX, pues lo mismo, ¿no? Etcétera. Hay aventuras de rol en sí, prácticas, que incluso el autor luego pone preguntas de cómo se ha ido jugando, lo que se ha aprendido, etcétera, etcétera. En el libro sale. Y luego también ahí se habla sobre juegos de mesa, juegos de tablero propiamente dicho. Se clasifican, se comenta cuáles se pueden utilizar para una cosa, cuáles para otra. Bueno, si se fueran pasando no se puede, no se verían. Pero bueno, y prácticamente sobre el libro un poquito más. Me he traído una chuletilla aquí, si me dejaba algo. Bueno, sí, como cosa curiosa que en Chile me han pedido 30 libros. Una cosa, ha habido un pedido común, he junto varias cosillas, y parece que en Chile ha llamado mucho la atención el libro. En otros países de habla hispana no tengo noticia, pues bueno, tampoco se han enterado mucho. Y prácticamente ya está, como editor, es muy difícil, las erratas son muy difíciles, lo seguro. El dejar un libro sin erratas, eso es una obra, yo creo que imposible, porque cada vez que lo leo hay más erratas. No, es broma. Entonces esta es la versión de que la imprenta manda de prueba, para que la veas antes de publicar todos los ejemplares. La edición será así, en color, tapa blanda. Lo que sí que he pedido es que lleve solapa. Pues cuando me lo enviaron dije, un libro de trabajo así, hombre, dura, pero igual queda un poco. Además las hojas las pedí buenas, o sea, las hojas son más fuertes que las normales de un libro. Entonces la tapa, como el máximo de la imprenta es 300 gramos, pues no hay más, o dura o así. Entonces le dije, bueno, pues por lo menos ponerle solapas que aguantará más, ¿no?
Y el libro es este, lo único que, bueno, no es el definitivo porque lo tiene que fabricar la imprenta y este es el que le mandan antes para que des el visto bueno que ya está dado. Y un poquito más os puedo comentar. La editorial, pues eso, Nexo Ediciones. Pues la imprenta normalmente, por experiencia, porque he publicado con ellos, de los 3 libros que he publicado antes, 2 ha sido con ellos, tardan unos 15 días en hacerlo, en teoría. Yo creo que sí, que estará, espero que sí. O ya dependerá del trabajo un poco que tengan, pero bueno, yo creo que en principio sí. ¿En qué librerías o en qué sitios? Pues ahora no me acuerdo porque son tiendas mecenas, más que librerías, son tiendas de juegos. Porque normalmente como esto atrae, o sea, en el Berkami, claro, yo soy conocido en el mundo de los juegos, ¿no? De hecho intenté, con Manu Sánchez, el autor de Monster Kid, intenté publicar un libro basado en un jovencito Julio Verne, unas aventuras que él tenía en la que metía, muy interesante, en la que metía a los personajes de sus novelas, a algunos, bueno, a Phileas Fogg y tal, convivía con ellos de niño, por decirlo de alguna manera. Lo llevé a Berkami, pero como no se conocía el mundo de los libros, no llegó a buen puesto, no se financió. Y era muy bueno, o sea, está muy bien el libro, ¿eh? Y sin embargo, por ejemplo, enfocado en el mundo de los juegos, o el juego de Monster Kid, el mismo Manu, en ese caso sí, pues claro, en los crowdfundings es importante que te conozca tus posibles mecenas, que te conozcan y sepan pues quién eres, tengan una confianza en ti, cosas que has hecho antes, y bueno, y sobre todo que te conozcan, ¿no? Porque los mismos conocidos te apoyan, o amigos de ellos, etcétera. Y claro, al tener un podcast, en mi caso, y llevar ya unos años en el mundo de los juegos, bueno, y más habiendo publicado ya varios juegos, pues eso da pie a que me apoye. Pero ya digo que en el mundo de los libros no tuve ese éxito, no lo conseguí, porque además la verdad es que si juegos se publican, yo qué sé, 1000 al año, que nos parecerá una barbaridad, es que en libros se publican 100.000. O sea, es que es imposible llamar la atención en ese ámbito, a no ser que seas ya conocido, ¿no? Y bueno, eso, que sobre todo tiendas de juegos de mesa porque es donde más me muevo. Entonces, eso es que quiero pensar que... Aquí en Zaragoza, Doctor Ocio, por ejemplo. Doctor Ocio lo tendrá. Doctor Ocio, no sé si 5 Reinos. Si 5 Reinos no fue mecenas, luego me pedirá, seguro. Porque aunque he pedido 550, siempre he pedido unos cuantos de más para no hacer corto. ¿No? Pides 50 o así para no... Porque, joder, dices, joder, pides 500 y luego necesitas 501. Por lo menos un poquito más siempre, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a editorial, edición... Nada, simplemente un apunte curioso, cuando has dicho lo de Chile, sí. Pues supongo que los profesores que hay aquí, nosotros sí que lo sabremos, que las bibliotecas escolares en Chile son súper potentes, posiblemente yo creo que a nivel hispanoamericano son las que mejor están en estos momentos o las que más fuertes están, bibliotecas escolares. Y curiosamente pues hay una persona la que organiza las bibliotecas escolares en Chile que viene mucho por aquí por la Universidad de Zaragoza y es una persona que es muy ávida y muy innovadora. Es posible que se haya enterado de esto porque se entera de esto, pues a lo mejor. Es posible que lo haya comunicado a sus respectivos jefes o lo que fuera y les ha dicho por favor coger esto, ¿no? Quiero pensar, porque es muy curioso que sea Chile, es muy curioso que es verdad que coincide todas esas cosas, ¿no? Pues a mí me llamó la atención porque normalmente lo que es el tema de los juegos de mesa modernos en los países hispanoamericanos no está tan avanzado como en España, tal como por ejemplo en Alemania está más avanzado que en España, hay unos tramos, ¿no? Pues en los países hispanos en general, no sé si habrá alguno por Argentina, no lo sé, puede que esté un poco más, pero pues también, si eso me comenta Alemania, Francia. No, pero en la Hispanoamérica yo creo que están menos avanzados en el sentido de que juegan menos, ¿no? De que son menos conocidos, quiero decir, ¿no? Entonces me llamó la atención que allí en Chile pidan unos 30 libros. Es un libro, pero a fin de cuentas sobre juegos de mesa, juegos de rol, juegos de tablero, juegos de cartas. Y bueno, lo único, pues hago también, se hablan de varios juegos, claro, ahí los autores, yo no me he metido en lo que ellos hacían, ¿no? Se habla de varios juegos, pero sobre todo se habla mucho de juegos españoles. O sea, a la hora de luego de hablar sobre juegos, se habla un poco de todo. Hay algunos juegos como el Dixie o el Time's Up o algún otro que son archiconocidos, que se habla bastante. También el Story Pubes, por ejemplo. Pero he intentado hacer hincapié en juegos españoles, ¿no? O sea, si me lo han ofrecido no lo he echado.
Y bueno, no sé, más cositas que se me ocurran así sobre la edición, si queréis preguntar alguna cosa, si, no sé, sobre juegos de mesa en general también, los tres, ahí podemos hablar de juegos de mesa. Yo creo que está muy bien el libro, no porque por los autores, porque son gente de primera línea que están utilizando el juego de mesa en la actualidad, ¿no? Bastante conocidos, ahora muchos de ellos. Y bueno, Jaime es profesor, por ejemplo, y lo está utilizando. Enrique tiene una editorial de juegos de mesa también, por ejemplo, aparte de que sea profesor y tal. Y bueno, son gente, yo creo que de primer orden en cuanto al tema. Lógicamente no están todos, porque además es que eso es otra cosa, luego claro, cuando el libro tenía ya bastante cuerpo, me iban surgiendo más profesores. Entonces, claro, en algún momento tienes que parar. Pues en el libro, digamos, tiene 348 páginas, pero podría tener 600, ¿sabes? Porque claro, la gente te sigue enviando material, ¿no? Pero contactando contigo para participar en el libro. Que por cierto, eso también no tengo que decir, que la gente encantada de participar, ¿vale? De explicar o de dar a conocer lo que ellos hacen, ¿no? Su labor. Y claro, en algún momento tuve que parar y, pues eso, faltan muchos, da para una segunda parte. Pero bueno, los que están son muy buenos, ¿no? Y comentar, así como curiosidad, que en principio el libro, cuando no tenía tantos profesores en nómina, por decirlo de alguna forma, cuando no tenía tantos profesores, el libro iba a consistir más en capítulos de profesores y luego un chico muy conocido en el mundo de los juegos de mesa que hace reseñas, Imisu, no sé cómo se llama, no sé si vosotros sabéis cómo, ahora no me acuerdo, pues su alias es Imisu, un blog que hace reseñas muy interesantes de juegos y tal. Pues iba a reseñar bastantes juegos en el libro, pero a medida que me iban surgiendo profesores, me pareció mucho más interesante el tema de, más centrado en lo que es la materia, de cómo utilizaban el juego ellos, que reseñas de juegos que a fin de cuentas los puedes leer en muchos blogs, en muchos sitios, ¿no? Entonces, esa parte al final se desechó, la de las reseñas de juegos, y se centró el libro solamente en las experiencias de los profesores psicólogos me parece que hay 2 o 3, coaches o formadores hay un par, y hasta 20, bueno, hay un autor de juegos, Santiago Esimeno, que además es el autor del juego del internado, de la serie esta, el juego se llama El internado, y los demás, pues los 17, 16, 18 restantes son profesores todos. Y bueno, eso como curiosidad, que al final el libro se ha quedado en eso, nos ha quedado. Y lleva un pequeño capítulo con 3 o 4 juegos gratuitos que te puedes descargar, recortar o utilizar para ideas tú, para pues, cambiar 4 cosillas y hacerte tú el juego, ¿no? Siempre un poco un apéndice ahí. Y bueno, yo ya no tengo nada más que comentar. Si ya quieren ellos hablar de educación, que son los, y de enseñanza, que son los profesionales, alguna pregunta. Un par de preguntas para ti antes de... Dale. ¿Qué rango de edades tienes de profesores? Sí, a ver, entra desde infantil, lo que te comento. No, la edad del profesor. La edad de los profesores son jóvenes todos, no he preguntado edades, pero algunos no los conozco en persona, ¿vale? Algunos me escribieron y quiero decir que no los he visto en foto, siquiera. Pero yo, por tal como me ha llegado a mí, de los que no conozco incluso, creo que son jóvenes, puede ser máximo, bueno, yo tengo 48, puede que sean de mi edad 40 y algo máximo. Ellos dos, 30, ¿no? 30 y pico. 48. 38, Manu... 28. 28. 38 los dos. Qué bien, oye, enseña, 28, 38, 48. Estamos aquí 3 generaciones, 3 de cada. Y Manu creo que tiene 40, Oscar 40 y algo. Creo que de 50 no pasa ninguno. Creo. Ya digo que algunos no los conozco. Y luego a lo que yo creía que me ibas a preguntar, me ha sido interesante, el rango del libro, digamos, del material, va desde los 3 años con el Monster Kick, que se habla mucho de Monster Kick y de otros juegos similares, pues hasta universitarios, porque hay varios, creo que hay por lo menos 3 capítulos en los que son profesores de universidad, en los que se habla de utilizar el juego en el ámbito universitario. Obviamente, los juegos de mesa dan más, se puede utilizar, yo creo que en casi todos, ellos lo sabrán mejor que yo, ¿no? Lo podrán decir, en casi todos los ámbitos educativos, casi todas las áreas, pero yo creo que tienen unas áreas que son más fáciles o más potencial el juego, se puede potenciar más unas áreas que otras. La geografía, las matemáticas, la historia, no lo sé, las ciencias naturales también, pero a lo mejor hay alguna otra área que el juego de mesa se queda un poco más
corto. Y en el campo universitario, por ejemplo, pues un juego que se llama el Times, de las cartitas, que vas metiendo los hechos históricos, el Times Book. Sí, no. Vale. Sí, es de ordenar Sí. hechos históricos y tienes que adivinar cuál va antes, cuál después. Está de historia, hay de descubrimientos científicos, Exactamente. Bueno, hay pues de cine también. en la universidad ese juego se utilizaron, ¿no? En la Universidad de Lérida. Bueno, y como curiosidad que digo lo de Lérida, la mayoría de los autores son catalanes. Muchos, no sé por qué, en Cataluña están muy... o se mueven más en el ámbito del juego, porque por ejemplo los universitarios catalanes, hombre, hay de todo, ¿no? Manu es andaluz, es de Zaragoza, o sea que hay un poquito de todo, ¿no? Pero sí despunta una zona más que otra, sería esa zona, ¿no? La que, luego, por ejemplo, Roberto Alhambra, que es muy conocido también, es madrileño que está afincado en Galicia, o sea que hay un poquito de todo, ¿no? Pero Cataluña, ya te digo que pues, por lo menos la tercera parte son catalanes los autores. A lo mejor también porque conozco yo también a lo mejor más profesores catalanes, pues es, no sé, tengo más familia allí, a lo mejor una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero no sé por qué, y como dato curioso. Y bueno, no sé, eran dos preguntas. Sí, la otra vez, has dicho que tienes otro trabajo, ¿estás relacionado también con el mundo editorial o no? Mi otro trabajo, Trabajo que me da de comer, no, trabajo en el hospital clínico. No, bueno, la base que te da la casualidad que también estás relacionado con... No, trabajo en el hospital clínico, que es mi trabajo oficial. Esto es un hobby que te da, No, pero... que te da trabajo. Sí. Nunca mejor dicho. Te da más trabajo que nada. Sí, además de verdad, casi trabajo más en esto que en el hospital clínico. Trabajo en el hospital clínico, pero con esto cuando hay que ponerse, porque claro, los crowdfunding luego hay que hacer los envíos, ¿sabes? A los mecenas, ¿no? Y ahora pues son lo que os he comentado, unos 300 mecenas, pero ahora luego me va a llegar Monster Kit, que me parece que tengo unos 600 mecenas, o sea que algunos mecenas coinciden en las dos cosas, y aprovecharé y los enviaré juntos. Pero vamos, creo que igual voy a mandar unos 500 paquetes por correo en pocos días, entonces eso es un poco, eso es lo que peor llevo, eso y las fechas de los mecenazgos. Porque claro, tú cuando haces un mecenazgo la gente te está adelantando el dinero y comprando el producto, apoyándote, digamos, de alguna forma para que tú lo puedas fabricar o publicar, etcétera, ¿no? Y claro, la gente, tú les quieres saber una fecha en que lo van a tener. De hecho, me lo habéis preguntado, ¿qué fecha va a estar el libro? Y es que eso es lo que peor llevo, porque dices una fecha, dices, yo qué sé, en diciembre. Claro, luego, que el maquetador se pone malo, que la imprenta tiene mucho trabajo, que el ilustrador, aquí no hay ilustraciones, pero vamos a poner un juego de mesa, ¿no? Que el ilustrador te hace la ilustración pero no te gusta y la tiene que corregir. Que, bueno, que pasa cualquier cosa, que con un libro que publiqué de rol, un juego de rol que lo llevé el otro día de Campeones de Verne, basado en las obras de Julio Verne, pues ese, que lo comenté, el maquetador, que hizo la maquetación del libro, el diseñador gráfico, se pegó un año porque el mozo estuvo enfermo, tuvo un accidente, se separó de su socio, se le murió el perro. O sea, vamos, que el mozo se pegaba, y claro, los mecenas, eso sí, después decir, pues mira, es que el maquetado, pero claro, los mecenas eso les da igual. O sea, ellos lo que quieren es que tengan su libro, su juego y que tengas palabra, ¿no? O sea, que si dices una cosa, te puedes retrasar un poco. Claro, tú no le puedes decir, oye, mira, que es que el maquetador se le ha muerto el perro. Entonces, ¿qué decir con eso? Vaya profesional, ¿no? Pero, bueno, pues lo que peor me llevo son las fechas. Casi peor que los envíos. Porque, por ejemplo, me hubiera gustado que estuviera ya. Y va a retrasarse, pues eso, 15 o 20 días, que no es mucho. Pero bueno, y Monster Kid, pues tenía que haber estado ya también. Sin embargo, pues eso. Ellos son mecenas. y, por ejemplo, en Monster Kid la culpa ha sido un poco, bueno, la culpa. Se ha retrasado un poquito por la imprenta, porque ha habido ahora una feria, que es la feria de Essen, que es en Alemania, muy importante de juegos de mesa. Y se ve que es una imprenta que yo creo que el 70%, Enrique también trabaja con ellos, el 70% de los juegos españoles los fabrican ellos, los de tren, creo yo. 70, por decir un tanto por ciento, ¿no? Editoriales pequeñas, casi todos los... Exactamente. Y claro, tienen tanto trabajo que, bueno, pues como se retrasen un poquito con uno, luego eso ya va en cadena y claro, las fechas ya no se cumplen. Entonces eso es un poco... Y por mi parte ya está, no sé. Yo ya os dejo, si no tenéis más preguntas, os dejo con los profesionales de la educación. Yo tengo una pregunta, eso lo que dices es porque no lo ven nosotros. ¿Hay autoras también? ¿Es fácil de encontrar? Autoras, mira, sí, hay autoras pocas, la verdad, no por nada. La mayoría de los que se han ofrecido han sido profesores, en masculino, no profesoras.
Pero autoras, mira, hay una psicóloga que se llama María Jesús Campos. Bueno, mira, las dos psicólogas, profesora, y luego está Nuria Guzmán, que es la psicóloga que trabaja con De Beers. No sé si De Beers la conocéis, una editorial. Pues Nuria Guzmán, que es la psicóloga que trabaja con De Beers, y María Jesús Campos, que es una psicóloga de Madrid, que utiliza el juego con niños con problemas de comunicación y temas así. La entrevisté no fue al lado en mi podcast, en el 194, 193, por ahí. Hace poco. Fíjate, ahora que dices eso, curiosamente que este es un mundo principalmente por mujeres, lo que es la educación. Los que hemos estudiado éramos los 2 o 3 chicos en un aula de 20 y pico chicas. Y claro, bueno, esto me parece curioso, ¿no? Pues sí, pues y ya digo que no es porque yo les haya, porque de los 24, bueno, vamos a poner de los 20, quitando al autor de juegos, o de los 22, quitando alguno a lo mejor, autores que hay, yo creo que he contactado personalmente yo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con la mitad. La mitad han contactado ellos conmigo y las 2 chicas contactaron conmigo, de hecho. O sea, yo no las conocía. A Nuria la conocía de nombre, porque era la psicóloga de De Beers, pero a María Jesús no conocía. Y al poner, la verdad es que donde más se movió el tema en Twitter, más que en Facebook, fue en Twitter. En Twitter vamos con una avalancha, que hay una avalancha de 15 o 20 personas, pero bueno, yo no me esperaba tanto, la verdad sea dicha. Y la mayoría hombres, sí, mujeres no. Las psicólogas, además. Profesoras ninguna. Y además como curiosidad, en Twitter sí que conozco profesoras, algunas, pero no se ofrecido. Y por ejemplo, Óscar, que lo he nombrado antes, Óscar Recio, que es uno de los autores del libro, trabaja, no sé hasta qué tipo de trabajo hace, qué relación, pero trabaja con una profesora también, porque él hace muchas cosas, o sea, se mueve mucho, trabaja para una editorial que otra también, y trabaja en un conjunto con una profesora, y me dijo que ella participaría en el libro también, pero al final no me mandó nada a ella. O sea, eso. La mayoría chicos, profesores. Y ya está. ¿Alguna cosa más que tengáis curiosidad de la vida y hasta de un editor? de un microeditor nuevo? ¿No? Pues os presento ya. Bueno, con Jaime y con Enrique, que ellos ya os hablarán de sus capítulos de la educación, de lo que ellos consideren. Yo antes me gustaría resaltar algo que no sé si no has dicho un poco por modestia o por en sí, porque te has olvidado, pero el caso de Animalix, sí, que es otro juego que me parece magnífico para educación que habéis editado, que realmente aquí costó tirar adelante, pero en Polonia sí, es que a mí me parece algo bastante reseñable. De los 2 juegos de mesa que he publicado, Monster Kids es uno y Animalix es el otro, que es un juego de velocidad, que potencia la visualización, la velocidad y todas estas cosas, sobre la dieta animal y la condición en la que viven, si domésticos o salvajes, ¿no? Bueno, un poco. Pues es curioso porque el autor es otro profesor también está en el libro, Marc Fresquet, profesor de Ciencias Naturales en Valencia, y es curioso porque aquí en España los saquetáis por Berkami, ¿no? Por crowdfunding. Pues recuerdo que necesitaba para publicarlo, necesitaba 4.000 euros y conseguí 4.042 euros. Y sin embargo, durante el mecenazgo, una editorial polaca, bastante importante en Polonia, porque la web es bastante buena, pues se interesó por el juego y lo van a publicar allí. O sea, compró los derechos y lo van a publicar. Y sin embargo, mira que les ofreció Monster Kids, que es Monster Kids. Es mucho más conocido y gusta mucho más que Animalix. Animalix es que también se ha publicado hace 3 meses, creo. Y Monster Kids lleva un año, tampoco le da mucho tiempo, ¿no? También depende mucho del autor, la verdad. Estoy hablando de todo un poco. El autor de Monster Kids se mueve mucho en redes sociales y hace muchas cosas. Marc Fresquet, el autor de Animalix, también se mueve, pero no tanto. Entonces, ahí también influye un poquito el que el autor sea más conocido, se mueva más, lleve el juego a más sitios, por ejemplo, a enseñar a profesores, a otras cosas. Él lo mueve mucho. Marc lo mueve, pero no tanto. Entonces, ahí la verdad que se notan mucho esas cosas. O sea, los autores te hacen el trabajo a veces. Y bueno, pues eso sí, en Polonia les ha llamado mucho la atención y lo van a publicar allí el año que viene. Con otras ilustraciones, o sea, ellos lo van a totalmente alabar, digamos, estéticamente el juego. Y sí, han comprado y bueno, por ejemplo, Campeones de Verne, que lo has dicho, lo han comprado en Argentina. En Argentina, y mira que lo ofrecieron en Francia, a una editorial, claro, en Francia habrá muchas editoriales.
Porque Julio Verne era de Francia, digo, bueno, pues en Francia, Julio Verne, no hay ningún juego de rol, pero no, en Argentina, de momento, los derechos. Porque eso sí, tengo que comentar que yo creo que un editor de juegos de mesa en España, como tampoco es un mercado muy grande, ¿no? Cada vez es más, pero no es muy grande, yo creo que de lo que más vive es de casi me estoy dando cuenta que de vender derechos a sus países, Es verdad, casi más que vender juegos. En serio, o sea, porque el mismo juego, imagínate si hay 200 países, vamos a poner 50 posibles países clientes, tú vendes ese juego, son 50 ventas que haces grandes. Sin embargo, 1000 ejemplares que sacas, que si quitas lo que tienes que pagar al autor, lo que tienes que pagar el IVA, bueno, el IVA va incluido en el juego, claro, eso lo descuentas, lo que cuesta fabricarlo, lo que he dicho antes de gastos de envío, tal, bueno, lo que se queda, eso no diría los gastos de envío sería más proporcional. Lo que se queda digamos la distribución, que sería el 50%, que el 30% va para las tiendas, el 30-35% y el 15% para el distribuidor. O sea, es que, vamos, te queda muy poquito. Tienes que tener una editorial grande que tenga 50 títulos y que puede vivir de esto. O incluso con 10 títulos ya puedes empezar un poco, con 10 títulos a hablar de un sueldo normalito, ¿no? Pero mientras tanto es muy difícil. Entonces, vendiendo licencias sí que... Bueno, eso, la vacía vamos a hablar. Vale. Y yo no suelo hablar en público, sino aquí ya media hora hablar. Pues, bueno, yo soy profesor de economía, doy a tercero y cuarto de la ESO, que son dos cursos un poco complicados por la edad de los chavales, y aún así pretendo a partir de este trimestre empezar a poner en práctica muchas de las cosas que he escrito ahí y que han escrito otros autores en el aula. Mi idea es llevar a cabo tanto gamificación como aprendizaje basado en juegos. No es lo mismo. La gamificación consiste en aplicar una serie de dinámicas relacionadas con el juego y de mecánicas al aula en sí. Es decir, estructurar el aula y todos los conceptos y conocimientos que vas a dar enfocados desde un punto de vista lúdico, tratando todo como un juego, es decir, con una serie de recompensas, con puntos que despierten la motivación en el alumno. Por otro lado está el aprendizaje basado en juegos, que es utilizar juegos como los que estaba comentando Simón, por ejemplo, como Animalis y Monster Kill, juegos con los que se aprendan o con los que el alumno adquiera una serie de conceptos relacionados con las unidades didácticas que estamos tratando. Yo, por ejemplo, en mi caso voy a aplicar aprendizaje basado en juegos para estudiar las unidades didácticas de política económica. La política económica es un tema pues que puede ser un poco áspero para los chavales, sobre todo con 15-16 años. La economía es algo muy nuevo en esas edades, solo hace 2 años que se da, por tanto nadie tiene ni idea ni tiene referencias. Todos los alumnos me llegan como a un mundo nuevo, de repente descubren que es la economía y es aquello. Y creo que el aprendizaje basado en juegos y el aprender esa serie de conceptos a través de un juego que genere una diversión que potencia la motivación, que por tanto potencia el aprendizaje, creo que es la forma más adecuada de introducirlos en esta materia. Yo en el capítulo que he escrito un capítulo muy académico, muy casi más cercano a un paper de investigación que a un capítulo de un libro, aposta. Quería hacerlo para dejar claro, al menos desde mi voz, que la gamificación y el aprendizaje en juegos no solo es una moda, sino que es una metodología innovadora, didáctica, que de verdad funciona. Es decir, hay una serie de estudios científicos que al final, cuando recurrimos a la ciencia, recurrimos a lo exacto, recurrimos a lo que es, a lo que podría ser. Una serie de estudios de neurociencia que avalan que el juego es capaz de proporcionar en el alumno o de potenciar en él el aprendizaje significativo. Es decir, de hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más aprovechable o más aprovechado por los alumnos. Aparte de que los alumnos lo aprovechan más o de que sea más fácil para ellos aprender, para el profesor, al menos en mi caso, también es mucho más divertido. Yo me lo paso mucho mejor guiando una clase con mecánicas de gamificación o diseñando un juego, que es mi segunda profesión también, ¿no? Que diseño juegos en una pequeñita editorial de juegos de mesa, que dando una clase magistral, habitual, tradicional.
¿Quiere decir esto que las clases tradicionales magistrales tengan que desterrarse? Yo creo que no. Es decir, yo creo que la combinación de metodologías es lo que da riqueza al aula y lo que permite que el aprendizaje y la enseñanza sea más completa y sea más rica y lleve tanto al alumno como al profesor a tener una experiencia mucho más satisfactoria. Dicho esto, bueno, para mí la esencia, supongo que también lo compartirá Jaime, la esencia de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos es la motivación que despierta en el alumno. Despierta motivación porque la esencia del juego es divertir. El que aprendas algo, incluso en el aula, no deja de ser algo anexo a esa diversión. Es decir, lo que pretendemos con el juego es desencadenar una serie de emociones y de sensaciones que conecten al alumno con los conceptos que estamos tratando. En mi caso, con los conceptos de política económica, con conceptos... Jaime dará, bueno, de pequeñicos, de todo, ¿no? O sea, que sin darse cuenta, o sea, al final es como una especie casi de engaño. Es decir, el juego, que es una forma tradicional de aprendizaje y que abandonamos a una determinada edad porque nadie sabe por qué, nos dicen que eso ya no nos corresponde, el juego es una forma de aprendizaje estupenda y con la que aprendemos sin darnos cuenta de que estamos aprendiendo, precisamente porque estamos imbuidos en toda esa motivación, en esa espiral de diversión que de alguna manera nos aísla de los objetivos secundarios o paralelos que están ahí y que en nuestro caso es el aprendizaje. Aprendizaje, por supuesto, que tiene que estar relacionado con una serie de unidades didácticas. Es decir, la aplicación de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos en el aula no puede ser una excusa para pasar el tiempo. Es decir, tiene que estar estructurado linealmente con el currículo y con los conceptos que se están dando. Sí, porque es que lo que acabo de decir. Bueno, yo soy Jaime, soy maestro de educación primaria, aunque como en muchos casos pues me toca dar también infantil. Lo que ha dicho Enrique lo traslado porque es tal cual. Las palabras clave con las que yo me quedaría, que yo uso mucho, es el engaño. Como tú has dicho, hay que engañarles para que ellos se piensan que, mira, estamos de fiesta en el colegio, pero están aprendiendo. Por matizar, sí que hay una separación, porque no es lo mismo infantil, primaria, que quizás secundaria o FP. Y a mi compañero Carlos, compañero de podcast, me remito, que él está gamificando en FP. Sí que es verdad que nosotros podríamos coger, aparte de hacer todos estos aprendizajes significativos, para mí el ideal, y la gamificación es muy buena excusa, sería olvidarnos de las asignaturas, olvidarnos de los horarios, quedarnos en sí con las competencias que se van a trabajar, quedarnos con esos contenidos o esas habilidades que vamos a trabajar y diseñar esas actividades para que a lo largo de todo el curso podamos trabajar todas a la vez. Yo, un problema que he podido ver cuando te encuentras un aula con diferentes niños, incluso que vienen de diferentes países, es que cada uno está a un nivel. Y claro, ¿y dónde vas? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Claro, si te vas aquí arriba, el de abajo no nos sigue. Si nos vamos aquí abajo, no estás motivando o estás estimulando suficiente el de aquí arriba. Y con la gamificación eso es algo que podemos tocar, ese tratamiento y esa atención a la diversidad. Y es que tú puedes hacer un juego, yo voy a poner el caso Monster Kid porque es que la verdad es que yo no sé dónde lo ha sacado Manu, pero desde luego es una maravilla. Porque es que esto lo hacemos mucho los profesores, coger un juego de mesa o coger un juego y luego ya lo adaptamos. Las reglas no las podemos saltar, pero lo adaptamos a lo que queremos hacer y que necesitamos. Pues bueno, pues con Monster Kid, yo en el aula, sea de infantil o de primaria, he estado trabajando el cálculo mental rápido. He estado trabajando a la vez en la misma actividad arte. He estado trabajando a la vez matemáticas, no solamente el cálculo, sino que estoy trabajando las figuras geométricas. Con una ficha, porque el Monster Kid no lo hemos explicado, pero es un juego en el cual le dan partes de un monstruo y tienen que dibujar el monstruo con unos numeritos arriba y unas sílabas debajo. Los números los suman. Ya teníamos el cálculo rápido. Las sílabas las unen. Ya estoy trabajando lengua. Quiero trabajar más lengua. Voy a ponerle una ficha donde me va a explicar dónde vive, qué come, qué hizo el fin de semana. Mira, ya estoy trabajando esos estándares de aprendizaje que tanto nos están diciendo en primaria, que tienen que trabajar la escritura propia o desde experiencias propias. Estamos trabajando con un solo juego, en una sola hora, que puede ser una hora, como puede ser media hora, matemáticas, lengua, artística. Y ya rompemos un poco. Yo creo que la gamificación es algo que está ayudando mucho a decir de 9 a 10 mates, de 10 a 11 lengua, de tal. ¿Vale? Porque a veces te puede ocurrir de que de 9 a 10 lengua, pero oye, que no lo han aprendido del todo bien, pero es que no puedo coger 10 minutos más.
Porque en el caso más optimista tú eres el mismo profesor, o puede ser que te tienes que ir del aula, porque os pasará más en secundaria, que es que te vas y viene otra persona a dar clase. Pues la gamificación sí que es verdad que nos está ayudando un poco a todo, es que no puedo corregirte nada porque es tal cual ha dicho, pero también nos está ayudando de alguna manera a cambiar la percepción del aprendizaje. Y hablando a veces con compañeras de infantil, sí que me han dicho esto, que también estáis usando cosas que hemos usado toda la vida en infantil. Y es verdad, es que en infantil, propiamente dicho, no hay asignaturas. Los niños se creen muchas veces que van a jugar al cole, que a veces hay que cambiarles un poco ese chip, pero ellos están eligiendo un centro de interés. También hablabas de las unidades, que sería algo que también podríamos, las unidades didácticas que se podrían romper un poco también, ¿no? En lugar de hablar de la suma, unidad 2, la resta, unidad... No, hombre, no. Claro, es lo que dice Jaime, o sea, yo creo que la gamificación es una metodología que lo que permite es transversalizar las competencias. Correcto. Es decir, cumple una serie de características, la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, que permiten perfectamente aprender un montón de capacidades diferentes condensadas en un mismo paquete de información o de trabajo, ya sea en gamificación o ya sea en un juego. Entonces yo creo que es una de las... Y bueno, choca un poco con la estructura actual del sistema educativo, ¿no? Ahora, el que sigan sonando alarmas como en la época industrial para que los chavales hagan no sé qué, ¿no? Esto que decía Ken Robinson en su libro. Y es verdad, es decir, la gamificación rompe un poco con ese esquema tan racional, tan industrioso, tan industrial, que se tiene en la educación, ¿no? Que es conseguir un producto terminado. Metemos a un chaval con 3 años y con 18 va a salir preparado para estudiar no sé qué, aunque luego no le sirva para lo que sea, ¿no? Para el mayor o menor medida, pues sería otro. Pero la gamificación transversaliza, o sea, yo creo que ha entrado en las aulas rompiendo un poco con ese esquema tradicional, y por eso yo creo que también ha tenido tanto éxito. Creo que en primaria la aplicación es estupenda, me parece que y aparte como les dais materias de muchas especialidades, es lo que dices tú, igual puedes incluso permitirte, oye, pues mira, vamos a estirar 10 minutos porque es que dentro de este juego estamos aprendiendo también esta otra competencia. Y es verdad que en secundaria el tener que irnos de clase, el tener que estar tan fragmentado, el no haber una conexión directa, no haber un currículum que conecte biología y geología con economía y con matemáticas, lo hace más complicado, tienes que limitarte al aula, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de intentarlo y de utilizarlo como herramienta, ¿no? Y no así. Y luego el que nos vemos como decías, en una sociedad en la que en teoría la educación o el sistema educativo tiene que preparar a los alumnos para ser ciudadanos, al fin y al cabo, ser personas que van a ser herramientas o engranajes de una sociedad. Y hay que pensar si lo que queremos que ese niño, o señor casi adulto en caso de secundaria, queremos que sepa a lo mejor muchas matemáticas o hacer redacciones magníficas, o nos interesa que si va a trabajar en una empresa sea capaz de solucionar un problema de manera adecuada y rápidamente. Que son muchas entrevistas de trabajo lo que están buscando. Cogen el currículum, lo dejan al lado y hacen estas dinámicas de grupo que se ponen tanto de moda, y a ver cómo solucionan, que te preguntan, pues bueno, uno de vosotros tenéis que matarlo para sobrevivir. ¿A quién? Justificarlo. Todas esas cosas son... Pero para no dejar de ser un juego. Pero no deja de ser un juego al fin y al cabo, muchas entrevistas de trabajo. Claro. Y el que ha estudiado mucho y tiene mucho conocimiento, que no decimos que esté mal, pero también hay que trabajar otras cosas. Hay que trabajar, como decíamos, las competencias. Que un niño no solo sepa hacer matemáticas, sino o sepa hacer multiplicaciones de memoria. Yo es algo que además lo reclamo mucho. Es muy difícil explicar a un padre y decir, no, tu hijo no se tiene que aprender las tablas de memoria. Porque si se aprende las tablas de memoria no sabe multiplicar. Él sabe recitar. Y para hacer una multiplicación tiene que pasar, si tiene que hacer 7 por 8, por el 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Entonces tiene que hacer, en este caso que es lo que estamos hablando aquí, es de la gamificación, pero tiene que usarla. Tiene que enfrentarse a problemas, a dificultades, donde usando esa herramienta, que va a ser pues, lo que enseñamos nosotros en la escuela, puedan solucionar problemas. Ahí vamos al aprendizaje significativo que comentaba Enrique, donde para ellos eso que han aprendido se ha interiorizado y significa algo, está relacionado con algo que ellos han usado. Y el juego, a día de hoy, que es una novedad, y esta teoría que es el Clash Royale, que ¿por qué no lo cogemos eso que ellos están usando en casa y nos lo llevamos al aula? Pues ahí tenemos lo que sería la gamificación. Y como decía Simón, pues bueno, en el libro, sí, estoy viendo por ahí, al fin y al cabo lo que somos, gente dedicada a la educación, casi todo, ¿verdad?, contando nuestras experiencias. Bueno, en mi caso, no lo he dicho, hablo cómo he gamificado, una experiencia del año pasado, cómo gamifiqué el aula de lengua. Bueno, más que gamificar, puse aprendizaje basado en proyectos, pero en sí también buscar
que no sea en lengua todo separado, sino como que había una línea de trabajo en la cual el niño veía esa continuidad desde el principio, al final era todo un juego, que luego podía utilizar juegos concretos como éramos aquí, en este caso, o utilizábamos herramientas de nuevas tecnologías, porque no sé si a vosotros os ha pasado que parece que hay una tendencia ahora, los que venimos de una generación más de tecnología, precisamente estamos volviendo a lo analógico, ¿verdad? Porque yo ahora estoy defendiendo que eso de que las nuevas tecnologías en las escuelas a día de hoy no tiene mucho sentido. Porque en casa, ¿para qué les vas a enseñar en casa, o sea, en clase, cosas que ellos en casa nos dan mil vueltas? Si tienen tablet, si tienen ordenador, si tienen móvil, entonces esas herramientas las tienen, las usamos, pero en lugar de estar, vamos a dedicar todos los días 5 minutos a usar las nuevas tecnologías para que aprendan, no, ya las saben hacer. Vamos a buscar otras herramientas de trabajo. Claro, o sea, yo creo que consiste precisamente en lo que hablamos, consiste en añadir y no excluir. Es decir, consiste en convertir las metodologías, las herramientas en complementarias y no en sustitutivas. Y cuando complementas cosas, cuando complementas metodologías o herramientas, la gamificación con el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, pues nacen sinergias, nacen complementariedades, nacen elementos que unidos dan un mayor valor que el que tendrían por separado. Entonces la gamificación yo creo que es se está introduciendo tanto por eso, o sea, bueno, tanto. Poco a poco se va metiendo. Es verdad que entre quizá profesores que somos más jóvenes, o que acabamos de entrar, pero bueno, poco a poco eso se va metiendo y ya va quedando como más aislado, ¿no? Como más numantina, ¿no? Esa resistencia del que da solo clases absolutamente tradicionales, de clase magistral, porque aburre. Es que aburre al alumno y aburre al profesor. De verdad. O sea, es decir, claro, tienes que repetir lo mismo en varias clases. Entonces, cuando ya lo has repetido 3 veces, ya estás como la empanadilla de Móstoles, pero sabes ahí, si lo han dicho 1, 2, a quién se lo has contado, a quién no, quién lo ha entendido y quién no. Entonces, claro, el gamificar el aula es lo que comentaba antes, que también es mucho más interesante para el profesor. O sea, que es un reto creativo que supone también una fuente de motivación para ti como docente. A mí por lo menos me lo supone. Y hace que tus clases sean más ricas también. Y al alumno le llegues también de otra manera, ¿no? Que tú también te lo estás pasando bien. Fíjate, perdona Simón, que hay gente, porque parece que estamos hablando aquí, somos gente joven y luego hay dinosaurios por arriba. No, es que hay gente de nuestra edad que le cuesta muchísimo, bueno, nuestra, no tengo 10 años, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Que les cuesta decir, pero ¿cómo no voy a usar el libro? ¿Por qué no tienes que usar el libro? Claro, ¿y cómo convence a un padre de que no vais a usar el libro? Hombre, no, el libro lo vamos a usar, es una herramienta más, igual que el boli, igual que la goma, igual que el cuaderno. Pero vamos a hacer otras cosas diferentes. Es una herramienta más, pero no una herramienta. Es decir, no vamos a leer el libro en clase, pues lo puedes hacer en tu casa. Exacto. Vamos a aprender los conceptos que hay incluidos en ese libro, de otra manera distinta. Pero ahora hay profesores que dicen, no, pero vamos a ver la unidad, olvídate de unidades. Vamos a, ¿qué quieres que ellos aprendan? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Que no hace falta que nos lo diga ni Santillana, el Vives, etcétera, otras grandes editoriales, pues que hacen libros, porque nosotros también podemos crear nuestros propios contenidos basados siempre por lo que la ley nos va marcando. Perdona, Simón, que te he interrumpido. No, era un comentario muy sencillo lo que decía Enrique de que las clases aburrían y todas estas cosas, que yo de segundo de bachillerato de la clase de química, lo único que me acuerdo es del profesor que nos explicó cómo se hacían unas pulseras, pero claro, es que nos explicó unas fórmulas, y yo era de letras, o sea, mira, ciencias nunca me han llevado mucho. Y pues no me entré por otro día. Y digo, oye, ¿y esto para qué sirve? Le dije al profesor, bueno, se bien dicho, ¿no? Y esto en la práctica, a mí explícame estas fórmulas en la práctica, ¿qué hago con ello, no? Y me explicó que se podía hacer el cobre o no sé qué, algo de pulse. Y dije, bueno, interesante. Y de verdad que eso sí y lo demás yo es que no me acuerdo. De las fórmulas, pero si es que no sé para qué servían. Tampoco. Cuando yo daba clase, claro, esto fue 18 años. Es lo que dice Jaime, muchas veces estamos empeñados en dar muchos conceptos cuando lo que deberíamos desarrollar son una serie de unas pocas capacidades básicas y necesarias. Se dan una cantidad de información. O sea, si les pretendieras dar todo lo que te entra de economía en un libro de tercero de la ESO, por ejemplo, lo que hay alumnos son clases, claro, yo tengo clases muy variadas. Tengo alumnos que vienen de PEMAR, tengo alumnos que vienen a decir que necesitan un apoyo especial, tengo alumnos que vienen de clases, bueno, los que después los de bilingües, vale, pues eso se supone que son los más avanzados, los que no sé qué, se te juntan todos. Es lo que dice Jaime, ¿qué das? ¿Qué niveles das? Es decir, ¿y para qué quieres dar el nivel más alto?
decir, realmente un chaval de 14 15 años necesita saber cómo hacer la capitalización compuesta. O sea, a ver, se lo puedes enseñar, pero sobre todo cómo puede aplicarlo, cómo puede llevarlo a la práctica. Y si lo hacemos con metodologías con las que la parte se divierta, se motive y de alguna manera obtenga una mayor retención de esos conocimientos, pues me parece mucho más sano, se llama así. Yo por dar una última pincelada, yo creo que uno de los dos ejemplos que os puedo poner de algo que me ha ocurrido este año y quizás puede ser ilustrativo es la típica unidad didáctica 1 de ciencias sociales, los planetas, el sistema solar, ¿no? ¿A cuántos nos ha tocado aprender de memoria planetas interiores, ¿no? Como el Padre Nuestro, de los otros también. Sí, hombre, anda que no tengo yo bronca con padres con eso, ¿eh? Oye, pero esto es planeta, sí, planeta, pero es planeta enano. Yo este año me he aventurado a hacer una prueba y ha sido, fijaos qué cosa más sencilla. He comprado unas gafas de realidad virtual que costan 10 euros, que es un plástico al fin y al cabo, hay de 70 céntimos de cartón, como yo decía, venga, vamos a dar un poquito de calidad. Y he cogido un par de móviles viejos, estos que todos tendremos en casa, uno de estos que funciona, pero se me acaba la batería pronto. No llevo en clase. Colocar, le bajo una aplicación, se la he puesto a los críos, viajar por el sistema solar. O sea, yo lo gozaba viendo a los niños haciendo ¡Mercurio, que viene! O sea, estaban como si estuvieran en el cine, pero estaban experimentándolo. Luego ya les puedo hacer aprendérselos de memoria, pero a la hora de afrontar, de coger ese dibujo que está en todos los libros, donde ponen ahí el Sol bien en grande y esos puntitos que son cada uno de los planetas con su cinturón de asteroides en medio, lo están abordando de otra manera diferente. Y el segundo ejemplo que os quería poner es que hay algo que en primaria tenemos que evaluar, y es la elaboración de textos escritos desde propias experiencias. Y esto seguramente, si alguno tiene hijos, ¿os acuerdan cuando era...? Es que es muy difícil acordarse cuando era muy pequeño alguien, pero decían, haz una historia. Y éramos y son los niños muy telegráficos. Es decir, dicen, Pepito fue a su casa, comió un bocata, salió a jugar, qué bien se lo pasó. 3 líneas. Pero digo, oye, no te había dicho yo por lo menos medio folio. Pero ¿qué cuento? ¿Qué cuento? Y dices, pues son niños, deberían tener una imaginación que les desbordara. Bien, pues en este caso es un juego, y además que esto lo experimentamos en las jornadas últimas que hicimos en Doctor Ocio, que me invitasteis, el utilizar un juego que es solo para 14 años y he utilizado con niños de 6, que se llama Días de Radio. Es un juego en el cual el contexto es lo realmente motivante. Los años 50, los radios seriales, los guionistas están corriendo por el estudio, no han hecho el guión, solo tenemos un par de bocetos de lo que tenían escritos y hay que entrar en el aire ya en la radio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer la historia. Entonces el paso previo a que ellos puedan escribir una historia, con Storybooks y otras cosas que hablamos, es que ellos de una manera divertida, en un juego colaborativo, donde uno empieza la historia y el otro lo sigue, esto lo hemos jugado todos, ¿no? Uno comienza una historia, venga, ahora la sigues tú por un tiempo, etcétera, pero ya hay cositas por el medio, ya hay un micrófono de cartón, ya el contexto es diferente. Pasaron de 3 líneas a no sé por qué contarte, a contar unas historias de alienígenas y de zombies y de no sé cuantísimas cosas maravillosas. Luego de ahí podemos pasar ya a lo de escribir, porque a veces lo que hay que hacer es ver que tenemos que dar un par de pasos hacia atrás, y en este caso la gamificación nos puede servir como punta de lanza para meternos en todo esto que las leyes que van cambiando, pues cada 4 años o cada 5 años nos van a indicar. Pero bueno, yo creo que hemos encontrado un filón de la gamificación. Aquí decías lo de los juegos de días de radio, estaba yo pensando que es muy importante, que a mí en el colegio no me enseñaron, ahora no lo sé si se hará, hablar en público. Los no podcasts, sé si se hace, bueno, los podcasts, los juegos de días de radio. Sí, pero puede entrar dentro de una gamificación, aquí ya sería, pues como decía Enrique, por proyectos, ¿no? Sí, claro, radio. pero sí que lo hacen, por ejemplo, con los de tercero, pues tenemos que montar una empresa. Entonces una parte fundamental es que sepan exponer, hablar en público, presentar su idea. Es fundamental, y eso yo no lo aprendo. A mí no me lo enseñaron en ningún sitio, ni en el bachillerato, ni en ningún lado. Gracias, pero será voluntario. Pero Simón, ¿eso te lo iban a poner en selectividad? No. Entonces, ¿para qué te lo iban a enseñar? Esa es la mentalidad. Si no sale en el examen, ¿para qué te lo van a enseñar? Dicen que hay que aprender hasta aquí, que lo hablábamos otro en otra entrevista. Dicen que hay que aprender hasta aquí, pues hasta aquí. No. Mira, sigue hacia adelante. Si has llegado y perfecto, sigue. Y ya, como decía hace un momento, ya al revés. Si ves que hay que partir de aquí, pero los alumnos están aquí, hay que hacer un esfuerzo y bajar.
No hay que seguir, el profesor no tiene que ser un tren que sigue recto y el que se suba, se sube y el que no se baja. Realmente esa mentalidad que se sigue llevando en el sistema educativo actual y de ahí tanto fracaso escolar que existe actualmente. Vamos a cambiar un poco la mentalidad al final. Compra feliz. Bueno, me imagino que no solamente enseñar las áreas, ¿no? Sino enseñar a ser personas, ¿no? Y eso también es algo que he hecho Yo falta también, ¿no? En emprendimiento se sorprendió bastante. Lo primero que hicimos, las primeras líneas didácticas son muy particulares porque, bueno, para ser emprendedor, primero hay que ser persona. Ser persona significa saber comportarse como una persona, tener que conocerse a uno mismo. Entonces les sorprendió mucho los chavales de 14, 15 años que digamos educación emocional. Entonces, claro, eran una serie de cosas con las que no se habían planteado nunca. Y a mí, como me gusta también el tema, profundicé un poco más, extendí un poco esa unidad para que se conocieran a ellos mismos. Son cosas que nos enseñan y que son importantes que entren en las aulas. Y aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una, están saliendo cosas distintas. Una, que hay una serie de contenidos que no se están dando y que deberían darse, que hay una serie de capacidades y competencias que no se desarrollan, que se desarrollan simplemente conceptos y que para que se adquieran de forma memorística, lo que decía de las tablas de multiplicar, por ejemplo, y luego las metodologías, que es donde entra la gamificación. Es decir, tenemos una batería de metodologías nuevas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos, y ahora quiero introducir aprendizaje basado en cine, a ver qué tal, ¿no? Y son las metodologías que tienen que coordinarse con las capacidades, es decir, con lo que estamos en falta, con los conocimientos que nos están dando y con las capacidades que nos están desarrollando, que deberían desarrollarse. Y es que casualmente encajan muy bien porque estas metodologías potencian la enseñanza de eso que estamos echando en falta, ¿no? Por ello es tan importante utilizar el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. En este caso la frustración, eso, aprender a perder, respetar el turno de palabras, son cosas que, bueno, pues con un juego, lo que hablábamos, es un juego con matemáticas y todo eso lo estás trabajando. ¿Hay alguna palabra? Una pregunta. Exámenes con juego, ¿no? Sí. Bueno. Yo sigo haciendo exámenes y pruebas escritas porque es obligatorio. Es que a día de hoy Es verdad. Hay que cuantificar de alguna manera el aprendizaje. Entonces, la palabra del profesor de yo me he hecho una rúbrica y yo lo he observado, vale hasta cierto punto, porque dicen, bueno, pero por si vienen los padres a quejarse, un examen. Pero, entre todas las cosas que hay que evaluar, pues lo que hablamos, yo también voy a evaluar lo que acaba de decir Enrique. Yo tengo que evaluar si son capaces de respetar el turno de palabra en debate, en lengua. Porque yo no voy a decirles, venga, debatir sobre en cuanto están jugando, yo sé que se den cuenta, me saco mi papel y me voy a apuntar, ¿no? Ya estoy evaluando. Con una práctica previa y una guía, pero lo mismo yo siempre le digo a los padres lo mismo, dice, todo lo que hacemos en el aula, todo se evalúa. Yo voy a ver cómo están, cómo van a acabar. ¿Y los padres qué tal responden? De momento, en un 99,9 bien. Hay un 0,9 que te dice, es que no tienen deberes, es que casi no abren el libro, es que el cuaderno no lo miráis. Y por eso, una actividad, por ejemplo, que hicimos la semana pasada, ventajas de trabajar en un colegio con solo 11 alumnos, es una maravilla. Invitamos a los padres, vamos a hacer una por trimestre, porque claro, los padres que trabajan por horarios, a que vinieran al aula, hicimos lo que es las jornadas de aprender a jugar. Veniros que los niños os van a enseñar todos los juegos que tenéis ahí. Saqué todos los juegos, los niños les explicaban y yo por detrás les iba llevando a los padres. Con esto están practicando lo que evaluamos luego de tal, con esto tal. ¿Qué pasó? Aparte que los padres ya lo vieron en práctica, segundo, se fueron todos con una lista para los Reyes Magos. Pero no para los niños, para ellos. Lo disfrutaron los padres y se convencieron. Siempre habrá alguno más tradicional que cuesta un poco convencer, igual que hay maestros y profesores, que lo que hablábamos antes, no, es que ¿cómo vas a enseñar algo en un libro? O sea, en primaria es muy fácil, pero claro, en secundaria, ¿cómo vas a enseñar historias en un libro? Ya. En mis materias, como son tan nuevas, tengo que no hay libro. Bueno, entonces, o sea, bueno, hay libros de referencia, pero en el centro en el que estoy no llevan, entonces también eso te fuerza a buscarte la vida. Obviamente te escoges la de seguir el currículum, pero claro, a partir de ahí, pues tiras millas, coges el currículum y luego ya haces lo que también está bien, que si no, es verdad que es muy cómodo si no seguir, oye, un tema que detrás de otro, y ahí
Pues tendrás que dar esa... ¿Qué te dice que tienes que dar, como decía yo, el sistema solar al principio? Claro. Bueno, ¿quién de todos en matemáticas, si os acordáis al final, en primaria, por el AGB, había una al final que era estadística o algo así? Por eso mismo. O sea, Estaba, y sigue estando. No se da casi nunca. ¿Por qué? No se lleva. Porque luego... Ya tirado esto ya lo te ponen. Exacto. Lo de los nómadas y los... todo eso muy bien. Pero llegar a la contemporánea, llegar al Guerra civil no la va nadie. Exacto. Y Llegar a... Era como que... Y luego también esa mentira de hay que llegar al final del libro, hay que llegar al final del libro. Es que no voy por el tema tal y hay que llegar al final del libro. Y a mí me ha costado quitarme ese chip, es decir, no, a ver, ¿qué pone la B? Bloque 1, en lengua, saber escribir, saber leer, saber tal. ¿Vale? Pues está. No hay que seguir de cierto orden, sino que todo eso tú te lo puedes montar como quieras. Ahí estaría un poco el truco de la gamificación, pero si vamos a gamificar y seguimos con la mentalidad de libro, yo lo digo por propia experiencia, de gente que ha dicho, venga, quiero gamificar, venga, vamos a ver la unidad 1, no, espera, si quieres gamificar, vamos a sentarnos a hablar con esto. Y luego es que yo creo que estamos hablando mucho del tema de gamificar contenidos y todo, pero hay cosas como, sale en el libro, Class Dojo, herramientas de estas que te permiten, toda la vida que le das puntito positivo al niño, pero empiezan a salir muchas herramientas de nuevas tecnologías que nos permiten hacerlo como si fuera un juego. O yo he descubierto hace poco una de Del Vives, así de paso te lo cuento, Simón, maravillosa, que se llama Tatum, el misterio del cometa. Lo típico que siempre decían, tenéis que leeros 3 libros este año, ¿no? La Celestina, sí. El coronel no quiere escribir, etc. Vale. Y ficha. Pues bien, ellos han hecho una historia que viene con su vídeo, con sus dibujos animados, donde hemos pasado la estela de, no sé si era el cometa Halley o alguno de estos. Hemos pasado la estela, no nos ha pasado nada, pero de repente que los protagonistas de los libros se han escapado. Se han escapado y hay que capturarlo. Entonces somos una agencia de detectives, te sale para imprimir y ponerlo en clase, darle sus carnets, y los profesores, bueno, si pagas pues tienes las mejoras premium, pero los profesores cogemos los libros, en este caso los que parten en el aula o en casa, y vas haciéndoles pruebas, porque ellos tienen que investigar que son test, que en la misma voz te escriban una redacción, etcétera, y ganan puntos, ganan medallas. Estamos gamificando. ¿Están haciendo lo de siempre? Sí, están escribiendo una redacción, pero como decía Enrique, los hemos engañado. Los hemos engañado y usamos las nuevas tecnologías y todas estas cosas que dicen, pero no como ahora tecnologías, ahora gamificación, no, todo junto. Es una maravilla. Todo este rollo también es que si esto convencemos a los padres, que en casa, estos juegos de mesa, lo traigan los Reyes Magos, luego en casa pueden practicar, y los padres ya no se encuentran frente a lo de es que le toca ir con matemáticas o le toca ir con el inglés, ¿no? Pues un juego de estos que haya que practicar del inglés y aprendemos todos, nos lo pasamos bien. Ahora que dices eso, cuando estábamos ahí en Aragonia, como la mayoría de la gente en los centros comerciales pues es gente de paso y no era gente, o sea, no era una tienda especializada, no era un sitio especializado, no era gente que juega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la mayoría de la gente no conocía los juegos de mesa esto, lo que hacíamos era abrir y enseñar y jugar con la gente, ¿no? Y entonces pues es lo que comentaba, que había juegos que los padres, entonces cuando jugaban se daban cuenta de que tenían que ser obligatorios en los colegios, ¿no? Además los de ABA, los de la editorial ABA eran en alemán, bueno, multidioma, pero son alemanes, entonces les venía muy bien porque por ahí hay muchos estudiantes de la escuela de alemán, ¿no? Lo que sea. Y nos los pedían y eso, que decían, oye, pues esto se lo voy a comprar para Reyes, pero bueno, es que no era solo para jugar, es que ya se daban cuenta de que hay que enseñarlo eso. Si no lo ven, solo ven un juego de mesa, entonces no, y las imágenes a lo mejor son infantiles o tal, entonces no. Y bueno, lo único que quiero comentar yo, que no se me olvide, no sé si no tiene nada que ver con lo de la educación, que la portada la hizo un mecenas, que se llama Nacho Mura, que vio el libro, le gustó mucho y dijo, te voy a hacer la portada, y nos la hizo, y gratis, además, o sea, el mozo se portó muy bien. Bueno, me dijo, todo lo que publiques me lo mandas. A cambio. Y yo, vale. Pero vamos, que quedó muy chula, porque yo no tenía lo de la portada, me hizo 2 modelos, eran iguales, lo único que aquí esto no salía, o sea, un cambio que otro. Nos definimos al final y quedó muy maja, que no se me olvide decirlo. ¿Preguntas para él? Yo quería preguntar a los dos docentes de qué centros venís, porque y si hay más gente en el centro que está trabajando como vosotros. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el colegio Cristo Rey. Pensaba que igual venías de Parque Goya o... ¿Qué parece?
Sí, y bueno, es un centro que yo, aparte, cuando les propuse hacer temas de gamificación, me dijeron que por supuesto. Es decir, o sea, no es que hubiese resistencia, sino que todo lo contrario. No, lo malo sería que me probaras con algo. Y digamos, eso me encantó, claro, una puerta abierta a poder utilizar todas estas metodologías con el respaldo del centro, que yo creo que es algo importante. Que desde es decir, que el centro sepa, conozca que tú estás haciendo esto, porque si no a veces son metodologías o actividades que pueden sorprender, ¿no? Si ven en el aula que no están todos en filas puestos, dicen, uy, ¿aquí qué pasa? ¿No? Igual hay que buscar a ver dónde está el profesor, y no, simplemente es que tienen que situarse de otra manera, o tienen que recolocarse para hacer la actividad que sea. Y por mi parte, pues yo como soy interino, soy viajero, y este año estoy en un colegio rural al sur de Monzón, y como he dicho, pues vamos, yo tengo 5 niños de primaria, tengo una compañera que es de infantil, tiene 6, pero al ir itinerando entre distintos polos, pues prácticamente tengo 11 niños que voy compartiendo y que a veces tengo que meter juntos en el aula, incluso alguno de educación especial. Y mi compañera, la verdad es que es una maravilla porque ha aceptado muy rápidamente, ha entrado al trapo el tema de la gamificación, me va pidiendo los juegos y muy bien. Claro, al ser un colegio rural, un CRAP que se llama, somos un mismo claustro pero diferentes polos. Lo que decía antes, hay gente más abierta a aprender esas cosas nuevas y hay gente que, pues menos abierta. Pero que es donde estamos, que es como si fuera una pequeña casita, estamos muy bien y todo el día gamificando. Una pregunta más. Y solo quería decir que los chavales de ahora tienen mucha suerte de contar con profesores como vosotros. No, en serio, porque lo que decíais del juego, que van a jugar y aprenden, yo estaba rememorando en nuestra época, jamás se les hubiera ocurrido a ningún profesor meter el juego en el aula. De hecho, el día que era diferente era porque había una fiesta o que llevaban al cine o ponían una película o tal, pero jamás un juego. Y si hubiéramos ido a casa y hubiéramos dicho que estábamos jugando en el colegio, los padres, nuestros padres, las generaciones anteriores, tampoco lo hubieran entendido. Entonces, los chavales tienen mucha suerte y los padres de ahora tienen que aprender eso, que tienen mucha suerte los chavales por tener a vosotros como profesores. Se agradece. Pero fíjate, una pena porque ha salido ahora el hombre picará a eso es el prejuicio de los dibujitos son para niños, los cómics son para niños. Sí, lo mismo. Y sin embargo en los bares pues, la gente juega a las cartas. Claro. Un poco... Porque está bien para unas cosas, está mal para otras, que nos está cambiando ahora la mentalidad. Oye, que los niños que jugaban eso al niñote ya estaban contando. Claro. Ya está, coctelia y ya está. Por eso ya ahora que dices eso, en uno de los juegos estos que me acuerdo que vendíamos, que era el de los bingos, era para niños de 6 años y era un póker. Era un póker camuflado de juego de vikingos. Y los alemanes, pues con 6 años ya jugaban eso. Supongo, vamos, a partir de 6. Y a lo mejor aquí lo enseñabas, a lo mejor había... Bueno, a mí me han llegado a venir padres de juegos de ABA para niños que no entendían el reglamento. Yo creo que era porque no se lo leían bien. ¿Vale? Porque no entenderlo, pero me venían y me decían que se lo explicara yo un poco. Pero yo creo que era porque no perdían el tiempo, ¿no? Para leerlo y jugar con los hijos. No, creo que era eso. Quiero pensar que... Lo que dices, porque al final no vamos a acabar, pero bueno, eso que dices me recuerda una cosa y es que una de las razones, por eso hay gente que me lo pregunta y dice, oye, pues si esto parece que es tan maravilloso, ¿por qué no están todos los maestros y profesores? Porque cuesta trabajo. Porque cuesta mucho trabajo. O sea, tienes que dedicarle un tiempo, lo que hablamos, con un libro y tal es bastante más sencillo porque más o menos tienes tú ya casi todo hecho y más que a diario las editoriales hasta que te dan los exámenes, te dan todo. Pero claro, esto cuesta un trabajo, un pequeño esfuerzo que claro, si no disfrutas con ello, pues es muy duro. Pero si tú disfrutas, te planteas, como decía la actriz, pues bueno, voy a mirar a ver qué tienen que aprender de aquí, qué juego puede haber o qué me puedo inventar yo. Eso lleva, lo que decía, ¿no? ¿Cuántas vacaciones tenemos, no? O que llegas a casa, no, es que estamos todo el día dándole vueltas. Y te vas a una tienda, como me pasó a mí el otro día, que te dicen, vente a una tienda y ya se explicas unos juegos. Y salí con una bolsa llena de juegos porque yo iba mirando y decía, ¡ay! Este maravilloso para no sé qué, este para no sé cuánto. Pues yo creo que es también una generación que estamos de gente con unas inquietudes y que estamos disfrutando muchísimo lo que sería la docencia en general. Y me imagino también que es difícil encauzar a los alumnos para que no se
piensen que es un juego la clase, ¿no? O sea, eso también tiene Eso tiene que ser serio. tener un poco de tira y Que afloja, ¿no? previamente, Un poco... sobre todo, bueno, en primaria igual, no lo entiendo, pero cuando tienes a 30 chavales de 16 años en una clase, como tengo yo, 32, el control del aula tiene que ser previo. Es decir, la clase tiene que estar tranquila, calmada, tiene que haber un clima de respeto, de estructura, para luego poder aplicar el juego y desestructurar aquello, si es necesario. Pero, y eso, pues ya claro, depende de cada docente, depende de cada... Entiendo de las, no sé, un poco de cada cual, ¿no? De cómo sea cada cual, de lo que les de alguna manera estas mecánicas, estas dinámicas de gamificación, también yo creo que ayudan a eso, ¿no? Hacen de la propia motivación y la diversión en la que están implicados los alumnos, hace de amalgama, de elemento autocontrolador o autorregulador del aula. Porque si no, bueno, sois docentes, pero es verdad que mantener un clima relativamente sosegado y que se pueda trabajar con tantos alumnos en un aula es complicado. Y el tener tantos alumnos es otro de los impedimentos, otro de los choques de frontales que se dan en estas metodologías innovadoras con la estructura que hay actualmente en la educación. Es decir, meter a 30 o 32 chavales en un aula es complicado de gestionar. Es decir, esto sería mucho más fácil y aprenderían mucho más y se aprovecharía mucho más teniendo 15, 20 alumnos como mucho por aula, que ya son 20. Pero para el sistema industrial que decías tú va muy bien. Claro, pero 25 personas, claro. una persona diciendo... Exacto. Es el postuitario, es en serio. Es así. Pues eso es una pena. Pero bueno. Nada, comentar simplemente rápido que estamos hablando de profesores todo el rato, pero que la mayoría del libro se puede trasladar a padres, hijos si quieres también, ¿eh? O sea que los padres, si se trabajan un poco también y quieren inmiscuirse un poco en la educación de los hijos, también lo pueden hacer con lo que hay, ¿eh? O basándose en lo que hay, o eso ya depende del padre y la madre, o sea, los padres. Bueno, pues yo creo que más que suficiente, estaríamos aquí toda la mañana porque creo que tenemos unos tertulianos muy amenos, y lo que cuentan la verdad es que comparto con mi compañera que es maravilloso y da unas ganas de ser frío y de motivar. Volver a estudiar. Y por supuesto nosotros de la biblioteca Cubi ya sabéis que estamos muy en la onda esta de innovar desde ese punto de vista, de romper un poco los cánones y de implicarnos más en la sociedad y hacer todos que sea mejor, sobre todo para los jóvenes en nuestro caso. Les agradezco que hayan estado, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto por lo menos como yo, porque ha sido una maravilla y nada, gracias por estar. Y ya tengo que se me olvide decir que Jaime es el que tiene el podcast de Tiza en los zapatos, o sea que se pueden descargar sus... De educación. De educación, Tiza en los zapatos de educación. Y Simón es el que tiene Ojo al Dado. Sí, pero no es de juegos, ¿eh? Y un juego que no hemos hablado, que es de los que acaba de hacer Enrique Gil, es de Lococronautas, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y no sé si quieres explicar antes de despedirnos un poco de qué va. De historia de viajeros en el tiempo. No es un juego educativo, es un juego en el que se puede aprender orientado a un público infantil de 10, 12 años. Y pues es un juego que trata, como es de los viajes en el tiempo, bueno, pues con personajes de todas las épocas, eventos de todas las edades. Pues bueno, pues los chavales mientras van jugando pues pueden ir conociendo todos esos personajes y todos esos hechos o eventos históricos que he decidido incluir en el juego. La verdad que estoy muy contento con él, con esta función.